este pasaje y se habría que titular de algún modo este mensaje sería el gemelo de Tomás. El gemelo de Tomás. Dice ahí San Juan capítulo 20 versos 24 y 25. Pero Tomás, uno de los 12, llamado Dídimo, no estaba con ellos cuando Jesús vino. Le dijeron pues los otros discípulos: al Señor hemos visto. Y él les dijo: si no viere en sus manos la señal de los clavos, y metiere mi dedo en el lugar de los clavos, y metiere mi mano en su costado, no creeré. Ocupe su lugar. En los tres primeros evangelios, lo único que se nos dice de Tomás es la mención de su nombre. El evangelista San Juan es el único que nos presenta a un Tomás de un carácter claro y definido. Este evangelista se refiere más a él como Tomás, llamado el Dídimo. Así nos dice el versículo 24. Ahí Juan menciona que Tomás es llamado, o es otra forma de decir Tomás es el Dídimo. Tomás en hebreo significa gemelo, y Dídimo es el segundo nombre que menciona ahí Juan, pero Tomás, uno de los llamados Dídimo. Esa palabra Dídimo en griego significa también gemelo. O sea, Tomás o Dídimo, Tomás el gemelo. Puede ser un segundo nombre, o puede ser que su nombre completo haya sido Judas el gemelo. El escritor Eusebio de Cesarea, en su historia, se remonta al siglo III y IV de nuestra era, se refiere a Tomás con el nombre de Judas el gemelo. Ahora, ¿por qué creemos que Tomás tenía un gemelo? Bueno, es llamado ahí por el evangelista Juan como el Dídimo, y eso significa gemelo. La nueva Biblia española dice Dídimo como mellizo, y algunas versiones en inglés también, cuando este pasaje lo llaman twin. Y en los tres diferentes pasajes bíblicos se le llama el Dídimo. En San Juan capítulo 11 versículo 16, San Juan capítulo 21 versículo 2 y Juan capítulo 20 versículo 24, siempre aparece Tomás llamado Dídimo. Algunos comentaristas dicen que Tomás fue gemelo del Señor porque nació el mismo día. Pero algunos historiadores antiguos dicen que Tomás tuvo una hermana gemela llamada Lidia. Sea cual fuere el asunto, aquí Juan lo menciona a Tomás como el Dídimo. Y si tuviese una hermana, si nació el mismo día del Señor, o si tuviese un hermano, pero hay algo característico ahí porque lo llama Tomás llamado el Dídimo. Esto de los significados es gracioso, pues muchas veces tienen significados bonitos, aunque los nombres no son tan bonitos. Aparte de Tomás o gemelo, de quien estamos hablando, encontramos el apóstol Pablo saludando a unos hermanos en la iglesia Romanos, capítulo 16, versículos del 8 al 15. Allá la iglesia le dice, por ejemplo, menciona ahí en esos versículos Apeles. Apeles significa mentor del pueblo, o como el instructor del pueblo. Luego también ahí en ese capítulo 16, versos del 8 al 15, habla de Aristóbulo. Aristóbulo significa el mejor consejero. Luego habla de Trifena. Si usted tiene una niña y le quiere poner Trifena, bueno, significa refinada. Así es que por aquí nos dan algunos nombres un poco raros, pero tienen bonito significado. Trifena, refinada. Luego tiene otro, y estoy seguro que este nombre sí le va a gustar. Si tiene una niña por ahí y le quiere poner su nombre, podría ser Trifosa. ¿Sabe qué significa Trifosa? Delicada. Wow. Por eso le digo,
Apeles, mentor del pueblo. Aristóbulo, el mejor consejero. Trifena, refinada. Trifosa, delicada. Pérsida, originaria de Persia. Flegonte, ese está un poco feo. Quemado, significa quemado. O sea, si le sale un niño así medio prietito, así igual que usted, pues le pone Flegonte, que significa quemadito, así morenito, prietito. Hermes significa mensajero. Y otro, Filólogo. Ese está bonito, Filólogo. Significa amante de las letras. Así es que encontramos en este pasaje varios significados y encontramos a Tomás también expresado de esta manera. Ahora, ya vimos por qué creemos que Tomás tenía un gemelo. La segunda cosa que podemos ver aquí es ¿quién puede ser el gemelo de Tomás en nuestros días? ¿Saben que Tomás también tiene gemelos de algunos que viven hoy en nuestros días? Podemos decir que Tomás es gemelo también del creyente irrazonable. ¿Saben que a veces hay personas, hay creyentes que son irrazonables? Aunque tienen una cabecita por aquí, pero no la usan. Son irracionales. Dice que los otros discípulos le testificaron a Tomás que habían visto al Señor resucitado y le dijeron: al Señor hemos visto. Ahí en el versículo 25 dice: le dijeron pues los otros: al Señor hemos visto. Y él le dijo: si no viene en sus manos la señal de los clavos y metiere mi dedo en el lugar de los clavos y metiere mi mano en su costado, no creeré. A veces hoy también, no solamente Tomás, sino también hoy tenemos a veces creyentes irrazonables, que no razonan. Aunque a Tomás le dijeron: hemos visto al Señor, Tomás dice: yo no creo. Rechazó su testimonio. Aun cuando los demás le dijeron: hemos visto al Señor, y Tomás dice: no es cierto. Aun cuando hoy le decimos: el Señor es poderoso, el Señor es milagroso, el Señor puede hacer esto, el Señor puede restaurar, el Señor puede hacer, no es cierto. Somos gemelos de Tomás, somos irrazonables. Rechazamos el testimonio de los demás. Y él rechaza el testimonio de los demás discípulos porque dice: si no viere en sus manos la señal de los clavos, si no viere que la mano está ahí con el agujero del clavo, no voy a creer. Y aparte, si no puedo meter toda mi mano ahí en el costado donde metieron esa lanza, no voy a creer. A veces nos portamos tan irrazonables, cuestionando todo, aun cuando hay alguien que nos comparte su testimonio o lo que Dios ha hecho en él o en ella, y nosotros estamos como Tomás. Por eso decimos que hoy en nuestros días también hay algunos Tomás que son gemelos de Tomás en ese aspecto. Somos irrazonables, rechazamos el testimonio de otros más en los cuales el Señor ha hecho o sigue haciendo la obra. Hoy también hay gemelos de Tomás que son los creyentes obstinados, esos creyentes que son tercos, diferentes. El obstinado no sale de su misma opinión. Estaba determinado a no creer Tomás, a no ser que Dios le diera una prueba palpable, visible y clara de que había resucitado. Si no había esto, entonces él lo creería. A veces somos tan obstinados, al igual que Tomás, que estamos determinados a no creer, a no ser que Dios nos dé una prueba palpable, una prueba visible, clara de su evidencia. Es como si el barro le dijera al alfarero cómo es que tiene que hacer su trabajo. Es ilógico. Es que si nosotros, que somos criaturas del Señor, le dijéramos al Señor cómo es que tiene que hacer las cosas. A veces somos tan obstinados, a veces somos tan orgullosos en ese aspecto que tenemos que decirle: yo no voy a creer a no ser que Dios me dé una prueba palpable, una prueba visible, una clara evidencia de que Él es esto, de que Él es lo otro, de que me puede ayudar en esa situación, qué sé yo. Somos obstinados. Cuando el Señor a nosotros solamente nos toca creer que el Señor puede hacerlo, pero no podemos estar en una actitud así si siempre estamos criticando, siempre estamos determinando o estamos obstinados en nuestro corazón a no creer, a no ser que Dios haga las cosas
como nosotros queremos. Él creía según sus propios prejuicios. Tomás creía que solamente a través de sus pensamientos y la forma como él pensaba, de esa forma tendría que ser, no tendría que ser de otra. Es que Dios me tocó hace 20 años de esta manera y tiene que volverme a tocar. Es que Dios hace las cosas como a Él le place. Él puede rescatarte de muchas maneras, Él puede ayudarte de muchas maneras, no como lo hizo hace 20 años. Nuevas son cada mañana las misericordias del Señor. Y Él hace las cosas de tal modo que su nombre es glorificado. Los hace como Él quiere. Pero a veces estamos obstinados o creyendo en nuestros propios prejuicios. Que Dios tiene que hacerlo de tal manera, que Dios tiene que hacerlo de esta otra, que Dios tiene que manifestarse de tal o cual. No. Por eso decimos que hoy hay creyentes también que son gemelos con Tomás, irrazonables, obstinados. También está el creyente presuntuoso. Con ver a Cristo no le convencería. Hay presunción, hay altivez en nuestro corazón cuando no solamente con verlo, él tenía que meter el dedo en la herida de la mano, sin meter la mano en la herida del costado, si no, no iba a creer. No le bastaba con ver a Cristo ahí resucitado, él todavía tenía más cuestiones. Muchas veces hoy también somos gemelos de Tomás cuando nos portamos de esta manera, irrazonables, obstinados, presuntuosos. Tomás tenía que meter el dedo en su mano, si no, no iba a creer donde estaban los clavos. Y tenía que meter la mano en su costado, de otra manera no iba a creer. Aunque lo viese ahí, aunque otros le habían dicho, si es cierto, lo vimos, Él resucitó, aún ahí lo vimos. No, si yo no lo veo, si yo no meto mi dedo, no voy a creer. El creyente que no se reúne con el pueblo de Dios. Leemos en el versículo 24, pero Tomás, uno de los 12, llamado Dídimo, no estaba con ellos cuando Jesús vino. Y si cuando empezamos a tener actitudes como estas, irrazonables, obstinados, presuntuosos, nos perdemos de la bendición de estar cuando el Señor se manifiesta. Estamos en otras cosas, nos ocupamos en otras cosas, menos donde deberíamos de estar. Nos ocupamos de una y mil cosas, pero menos estar donde Dios quiere manifestarse. Tomás, uno de los 12, llamado Dídimo, no estaba con ellos cuando Jesús vino. No estaba ahí. Andaría ocupado haciendo otras cosas, mientras que los discípulos estaban esperando la manifestación. Y el Señor se manifestó ahí a ellos, pero Tomás no estaba con ellos. Andaba en otras cosas. Andaba ocupado en otras cosas. Pero no estaba ahí. No estaba en el momento cuando el Señor se manifestó a su pueblo. Cuando nosotros tenemos esas actitudes, nos vamos a apartar. Poco a poco nos apartamos. Somos irrazonables, obstinados, presuntuosos. Somos gemelos de Tomás. Y nos apartamos. Cuando Jesús se manifiesta, cuando Jesús les da palabras, cuando Jesús viene a ellos, Tomás no estaba. Cuando Jesús llegó para hablar con sus discípulos, Tomás estuvo ausente. No estaba ahí, no estuvo presente. Andaba quizás haciendo otras cosas. Quizás pensando que lo que él hacía era mucho más importante que esperar las instrucciones que el Señor tenía para sus discípulos. Cuando a veces estamos en esta actitud, nos vamos por uno y mil lados. Estamos ocupados en una y mil cosas, pero no nos ocupamos en saber lo que Dios tiene para nosotros, en saber lo que Dios quiere hacer en nosotros. Nos preocupamos en nosotros mismos, nos preocupamos en cuestionar todo y criticar al Señor por todo, porque no llegó a tiempo, porque se tardó un poquito, porque no nos gustó la manera como hizo las cosas, y estamos en esa actitud irrazonable, obstinados y presuntuosos, pero lo único que hacemos es que nos perdemos el momento cuando el Señor se manifiesta, cuando el Señor quiere ministrarnos, cuando el Señor quiere hablar a nuestro corazón, cuando el Señor quiere manifestar su propósito en nuestras vidas. Nosotros estamos por allá. Cuando los demás estaban reunidos, orando y esperando qué es lo que sucedería, cuando el Señor se manifestaría, cuando el Señor vendría una vez más a ellos o se levantaría entre los muertos, Tomás estaba ocupado en otras cosas.
estamos ausentes, cuando en realidad el Señor quiere manifestarse en nuestras vidas. Tomás se perdió la bendición de ese día. No perdemos la bendición cuando nos ocupamos en otras cosas y no nos ocupamos de lo que realmente es importante. No nos ocupamos de saber lo que el Señor quiere hacer con nosotros. No nos ocupamos en saber qué es lo que el Señor quiere manifestar a su pueblo. Nos ocupamos en otras cosas. El resultado fue que Tomás estaba lleno de incredulidad y razonamientos inútiles. Estaba lleno de tantas cosas que se perdió la bendición de ese día. En esta hora, hermano, hemos descubierto el verdadero gemelo de Tomás. Ese gemelo de Tomás que muchas veces no está donde tiene que estar. Ese gemelo de Tomás que muchas veces está en otro lugar cuando debería de estar junto con los discípulos, escuchando. Ese gemelo de Tomás muchas veces no está en el lugar donde el Señor quiere ministrar y tocar a su corazón. Ese gemelo de Tomás muchas veces está ocupado en otras cosas. No cree lo que se le pide creer. Cuando estamos apartados de los demás, como estaba Tomás, no podía creer, no podía escuchar los testimonios de los demás que habían visto a Cristo resucitado. Yo no voy a creer. Eso pasa cuando nos apartamos, cuando nos separamos de la fe, cuando nos separamos de la comunión de los hermanos. No estamos en el lugar donde debemos de estar, y aparte de eso, no creemos lo que se nos pide creer. El gemelo de Tomás cree con mucha dificultad, pero una vez convencido, se convierte en un creyente fuerte y dinámico. La historia dice que él murió como mártir, predicando en el norte de África. Y casi la mayoría de los que murieron en ese tiempo murieron o les mocharon la cabeza o los cuchillaron, o fueron de los 12 discípulos. Solamente uno murió de muerte natural, y ese fue Juan, el apóstol Juan. Después de que salió de la isla de Patmos, fue a Éfeso, y en Éfeso murió de anciano. Pero todos los demás apóstoles murieron, o unos acuchillados, otros decapitados, otros crucificados, otros apedreados. Pero todos los demás, y dentro de ellos también Tomás, murió como un mártir. Entendió al final, se convierte en un creyente fuerte y dinámico al entender. Si quizá al principio estaba, yo no voy a creer hasta que meta mi dedo ahí en la herida de los clavos, hasta que meta mi mano en el costado, pero sabe, al final tenemos que reconocer que necesitamos al Señor, y que podemos dejar un poco de ser tan incrédulos y empezar a creer al Señor. Deje de ser irrazonable, obstinado y presuntuoso, y crea fielmente el propósito que Dios tiene para su vida, el propósito que Dios quiere hacer en su vida. Perdemos mucho cuando estamos ocupados y enfocados en otras cosas que no sea el propósito de Dios para nosotros y nuestra familia.